Señor, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Amén. Probablemente algunos contemporáneos recuerden ese juego, la huye, en tiempos de las escondidas. Mientras estudiaba la palabra, me percaté de un versículo que usa la palabra huid. Su implicación, investigué, es fugarse, es escapar, esquivar, evitar. Y hay dos cosas que hallé a las que Dios le dice, huye. Vamos a abordar hoy solo una. Huye de la fornicación. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es fornicación. Dios considera este pecado, miren hermanos, como uno mayor o más grave que otros pecados. ¿Por qué? El versículo 18 dice, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Trabajé algún tiempo con un doctor y tenía una farmacia y daba consultas allí. Un día llegó una señora con un jovencito, su hijo, de escasos, no sé la edad exacta, pero yo le tanteo para aquel entonces unos 14 años, tal vez tenía 16. Muchachito, flaco, pero flaco. Su rostro se denotaba desanimado, triste, mal se veía el muchacho. La señora fue la que habló con mucha pena y dijo, es que mire, traigo a mi niño, dijo todavía. De pronto noté cambios en su estado de ánimo. Cada día lo notaba más decaído en su semblante y cada vez triste se levantaba mi hijo. Si él no era así bien alegre, de repente su cara triste, preocupado. ¿Pero qué problema va a tener pues el chamaco? Dijo. Y ya con el tiempo era más notorio su semblante triste y empezó a comer muy poco. Casi ya no come y míralo ahora cómo está de flaco, ya no sé qué hacer. Entonces me senté con él y le dije, a ver, dijo, ¿pero qué tenés pues? ¿Por qué estás flaco? ¿Por qué no comes? Y se puso a llorar. Dijo, mamá, pues que no te he contado que la vez pasada que me fui con mis primos a Motocintla, me llevaron allá con las mujeres malas. Y desde ese día saber qué me pasó. Y me enfermé y estoy mal y ya no sé qué hacer. Y para esto, miren hermanos, no recuerdo el tiempo exacto, pero habían pasado meses con una enfermedad venérea que ni mencionar quiero. Ya se le estaba cayendo esa onda. Mal estaba. Le dieron su tratamiento, no sé qué haya pasado. Pero la fornicación atenta contra tu cuerpo, joven, señorita, hermano, hermana. ¿Cuántos casos también de adulterio donde de pronto el varón se contagia, vuelve, se acuesta con la esposa y entonces ahora también la esposa se contagia? Conocí un caso de un varón así, que cometiendo adulterio, porque ese era su estilo de vida, se infectó de SIDA. Lo lógico, al rato pues estaba también con su esposa, contagió también a la esposa falleció. Él duró más tiempo, pero pues saben que la paga del pecado es muerte. ¿Cuántas enfermedades venéreas y cuántos casos de este tipo podíamos nombrar? Probablemente usted conozca algunos. De pronto
pensamos, eso no me va a pasar a mí. Son tantas las situaciones que se enfrentan las enfermedades venéreas. Los riesgos de fornicación pueden ser enfermedades físicas venéreas, aún pueden acarrear muerte. En el mejor de los casos te puede acarrear vida. Y digo en el mejor de los casos entre comillas, hablando de que un embarazo no deseado puede venir para la señorita y ser padre a temprana edad para el jovencito. Eso sería en el mejor de los casos, porque una vida, un hijo, una hija siempre será una bendición, pero debemos considerar si el joven, la señorita está preparado y o preparada para esa etapa de vida, porque cuando no es así, una prueba que resulta positivo en el embarazo no es buena noticia para alguien que no está preparado y o preparada. Yo recuerdo cuando Daniela y mi esposa de pronto empieza con los malestares. Fuimos al médico, le hicieron sus estudios de sangre, me recuerdo, y le dieron nos dieron el resultado. Lo abrimos emocionados, y positivo decía, y salté de gusto, y ella estaba bien contenta y dijo: vamos de aquí directo, vamos con la abuelita, porque mi mamá tiene que saber que va a ser abuela. Y los dos íbamos felices. Pero yo te quiero preguntar aquí, jovencito, ¿saltarías tú de gusto hoy si de repente resultara positivo? Se va a torcer su cara de la abuela. Todo tiene su tiempo. La vida se complica porque no era el tiempo, porque no estaban preparados, porque no son responsables, porque son tantas las cosas que giran alrededor de. Pero eso es en el mejor de los casos, les decía. En el peor de los casos, la fornicación atenta contra tu integridad física. Siguiente versículo, en traducción lenguaje actual, dice: no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Por eso yo le he dicho a mi hijo que use preservativo. Dice: desasiados. Es una sinvergüenzada estar en Cristo y estarle recomendando a tu hijo, a tu hija usar preservativo. Enséñale integridad, enséñale moral, enséñale buenos principios, enséñale a temer al Señor. Esto no se trata de embarazarse o no embarazarse, enfermar o no enfermar. Se trata de valores morales, aún secularmente en un mundo en el que estamos viviendo. 1, 2, de valores espirituales, de amor y de temor de Dios por algo que Dios condena en la Biblia, mis hermanos. Dice el versículo 9: ¿no saben que los injustos, ojo con esto, no heredarán el reino de Dios? Con preservativo, sin preservativo, se van a quemar en el infierno los fornicarios. Esto no se trata de embarazarse o no embarazarse. Esto va más allá. El riesgo es mucho más fuerte. Es un tema espiritual. Para alguien que conoce al Señor, esto no se trata de usar o no usar preservativo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Préstele atención a esta lista. Todos, excepto uno, son pecados sexuales. Y en la próxima semana vamos a estudiar por qué está en esa lista la idolatría. En la traducción lenguaje actual te lo voy a leer, dice: los que tienen relaciones sexuales prohibidas, esto es prematrimoniales o fuera del matrimonio, aún casados, adulterio, los que son infieles en el matrimonio, los afeminados y los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres o mujeres con mujeres. Ese es el contexto y Dios dice: de eso huye. Hoy día están bombardeando a nuestras generaciones, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos con el tema del LGBT y HIJ, no sé cuánto, ¿verdad? Sigue surgiendo, pero Dios hizo hombre, hizo mujer, se acabó. Y quiero que note lo siguiente: no solo condena la fornicación, no solo condena el adulterio y los actos de homosexualidad en las que el pecado se consuma.
en los que la relación sexual se lleva a cabo. También se menciona a los afeminados. Note que separa los afeminados y hombres que se echan con varones, ¿verdad? Homosexuales, que consuman el acto de homosexualidad y lesbianismo. Pero aparte pone afeminados, que son hombres con amaneramientos impropios, amaneramientos femeninos. La palabra griega que se tradujo afeminado es malakos, significa suave, delicado, afeminado, con gestos y expresiones de mujer. Así que si usted es hombre, vístase como hombre, hable como hombre, camine como hombre, actúe como hombre. ¿Me siguen? Y debemos tener tanto cuidado, padres de familia, en cómo estamos criando y educando a nuestros hijos. Y esa es la razón por la que nuestros hijos requieren el trato adecuado para cada sexo. En una ocasión una persona llegó a nuestro hogar y mi esposa le sirvió al niño en un platito de princesas, porque pues nosotros nomás tenemos 2 niñas. Ahí en mi casa solo hay platos rosas y vasitos rosas y cosas así, ¿verdad? Y a mi oficina no, ahí no se metan. Ahí son mis cosas de hombre. En mi pequeño espacio ahí están mis carritos y mis pesas y mis fierros y, ¿verdad? Y mis libros. Pero normalmente usted encuentra cosas rosas y de niña y en la cocina y platos y vasitos y etcétera. Entonces mi esposa dijo, ¿y dónde le sirvo al niño? Pero es niño. Y agarró un platito de princesas y le sirvió al niño, y el niño no quería comer. Puso cara de fuchi, ¿verdad? Y no quería. Y yo me percaté, le dije, mi hija, le voy a cambiar el plato al niño. Ay, vas exagerado, si es cámbiale el plato. Hermana, ¿por qué no quiere comer? Y la hermana con mucha pena dijo, ay, es que dice que el plato es de niña. Pues sí, él se sabe hombre y él quiere un plato no de niña. Pásale uno de los míos. Le digo, ¿qué se quiere? Sí, pastor, dijo. Y ya le pasaron su plato de hombre, así, platón, así, con un poquito de comida. La hermana Guillermina Edmonds, una de mis maestras, un día iba caminando rumbo a la iglesia y llevaba a su nietecito con ella. Entonces el niño caballerosito agarró y le dijo, abuelita, te ayudo con tu bolsa. Y la abuelita le dijo, claro, mijo, y le dio su bolsa. Entonces el niño, que veía cómo portaba la abuela su bolsa, agarró y se lo puso acá. Iba el niño con la bolsa. La abuela se percató y dijo, esto no está bien. Corrió y le dijo, hijo, dame la bolsa. Dijo, pero yo te ayudo, abuelita. Claro, mi hijo, pero llévese esto. Agarró y le dio su Biblia. Yo me llevo la bolsa, usted lleve la Biblia. Bueno, dijo, y él entonces portó la Biblia como varón. Son cositas aparentemente insignificantes que van a ir definiendo la personalidad de nuestros hijos. Los niños ya de pequeños traen claro azul y rosa, azul niño, rosa niña. No cambie eso, por favor. Yo sé que ya en el futuro, siendo adultos y teniendo definido lo que somos y quiénes somos, los colores no importarán, pero en esa edad sí es importante, porque es lo que a ellos les ayuda a entender. Niño azul, rosa niña, somos diferentes. No me cambie eso, por lo menos no en esa edad, porque ¿sabes qué? Eso es justamente lo que la ideología de género está provocando, hacer romper esas líneas, esas diferencias, para que ellos pierdan su identidad. Y es nuestra responsabilidad como padres educar y guiar a nuestros hijos con una identidad definida. Hoy día la masculinidad se está perdiendo. Las nuevas generaciones cada vez son más, dice allí, suaves, más suavecitos, más delicaditos, más afeminados. Los hombres antes eran hombres, ¿sabes por qué? Porque los hombres se forjaban en el campo. Usted nunca vio un campesino ahí amaneradito, ¿eh? Con su machete. No. Si usted tiene hijo varón y tiene oportunidad de mandarlo al campo, hágalo.
se forje en el campo. Es por eso, miren hermanos, a veces la iglesia no comprende las cosas que yo como pastor hago, pero no hago nada sin propósito. Y una de las razones por las que me gusta llevarlos al cerro y a caminar y a trepar y etcétera, es eso. Porque en el campo el hombre encuentra su identidad, su hombría, les ayuda a fortalecer su personalidad de varón. Cuando jugábamos de la huye, me recuerdo con los muchachos y fuimos ahí al parque Belisario y le digo, vamos a jugar de la huye. Pero no querían jugar de la huye. Yo crecí en la calle, en el barrio, pateando una pelota y arrancándome la uña en una piedra. Y le pateaba mal, ¿verdad? Y con parches en la rodilla y tierra le echábamos porque nos raspábamos y la uña arrancada. Ese fue el estilo de vida y de infancia que muchos de nosotros tuvimos, y las nuevas generaciones de pronto con más facilidades ya tienen una consola en la casa, el PlayStation, ahora el celular. Ni correr saben. Hay que sacarlos al campo, hay que trabajar mucho. Me los llevé a jugar al parque y le digo, a ver, vamos a jugar de algo. ¿De qué jugamos? La tiña, dijo uno. Ahí las traes. Y por contexto, los mayores, los de mi generación, están entendiendo lo que les estoy hablando. A nosotros esos jueguitos nunca nos gustaron. Los hombres de esa época queríamos jugar algo donde hubiera golpe, donde hubiera empuje, donde hubiera agresividad. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del hombre. Y le digo, vamos a jugar de la huye, les dije. Y bueno, empezamos. Y yo recuerdo que una de esas iba corriendo. Yo no soy muy grande, pero ellos estaban muy jovencitos. Y cuando iba así, creo que fue Jeremías. Estaba más chiquito el Jere. Y fue y me quiso agarrar y le pegué una su arrastrada. Javiercito siempre muy propio, gracias, con su pantaloncito de vestir. Iba dando de repente un encontronazo en la jardinera. ¡Pum! Rodó hasta allá abajo el Javiercito. Y se levantaban cuando terminamos de jugar, bañados en sudor, agarramos el agua y se tomaban. Y llegaban y se levantaban el pantalón y dicen, mira a esos rodillas sangrando, el trofeo del hombre. Ya así caminaban. Pero es una de las razones por las que me gusta provocar a veces ese tipo de actividades. Es una de las razones por las que el campamento que se hace en Oaxaca lo disfruto mucho, porque Roosevelt debe recordar eso no es para niñitas. Los jovencitos que llegan ahí, pero llegan a sacar el coraje, la gallardía, el valor, la valentía. Y de eso se trata. Los varones tienen que ser forjados de esa manera. Provoca que tu hijo realice actividades propias de este tipo. Que practique un deporte. Si es de contacto, mejor. Que tenga una figura paterna que le inculque eso. Si papá por alguna razón no está ahí, estará abuelo, tío, no sé, alguien, pero forjemos eso, porque un niño no puede crecer solamente apegado a las faldas de mamá, porque pierden su identidad. Y hoy día, con todo el bombardeo que están viviendo, peor tantito, ¿me siguen? Afeminados no heredarán el reino de los cielos, dice. 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe. Léalo conmigo. Portaos varonilmente. Amén, dígame, con voz de trueno. El que fornica, siguiente, contamina su espíritu. Vean que no solo atenta contra el físico, contra el cuerpo, contamina su espíritu. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué? Porque dice, los dos serán una sola carne. Recuerden, así que ya no son más dos, sino uno. Eso no solo aplica a quien se une en matrimonio, sino que refiere al que se une en el acto sexual. Se utiliza para referirse a la unión en matrimonio, pero esa unión
se consuma en el acto sexual en la noche de nupcias, dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, en un acto bajo la bendición de Dios o bajo la condenación de Dios. En cualquier acto sexual, los dos serán una sola carne, bajo la bendición de Dios o bajo la condenación de Dios, dentro del matrimonio o en fornicación o en adulterio. Pero no solo hay unión carnal, sino espiritual. El versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Miren, amados, usted y yo y Dios somos espíritu. Síganme por favor en esto. Mi esposa y yo y Dios somos espíritu. Cuando usted recibe a Dios en su corazón, el espíritu de Dios y el de usted se hacen uno. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. La palabra une es la palabra kolau, griego, de donde se deriva cola, pegamento, adherir, unirse, juntar. De ahí por eso la palabra cola, loca, kolau. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. En el matrimonio es el espíritu de mi esposa, el mío y el de Dios. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Eclesiastés 4:12. Pero escuche esto: cuando alguien fornica o adultera o comete cualquier otro pecado sexual, su espíritu se contamina, porque el que fornica y con quien fornica son espíritu y se están juntando, se están uniendo. Segunda de Corintios 6:14: no unáis en yugo desigual, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hay algo mucho más fuerte. ¿Por qué Dios ordena huir de la fornicación? Sé, porque en el acto sexual se establecen pactos. Un pacto es un acuerdo o compromiso de cumplimiento de ciertas acciones a cumplir o recibir de la otra parte comprometida. Iglesia, a lo largo de la historia bíblica y secular, y aún en el reino de las tinieblas, los pactos se sellaban de 2 maneras. Número 1, con sangre. Número 2, con palabras. La circuncisión era un pacto que se sellaba con sangre. Los sacrificios a Dios del Antiguo Testamento eran pactos que se sellaban con sangre. Se sabe de los sacrificios que también se practican en las sectas de prácticas oscuras. Se sellan con sangre. ¿Por qué es importante la virginidad, señorita? La virginidad es importante porque con el sangrado que se experimenta tras perderla, el pacto del matrimonio es sellado en la noche de nupcias en un pacto de sangre. El matrimonio no es un contrato, es un pacto que se sella con sangre. Cuando una persona mantiene relaciones sexuales con otra, inconscientemente está estableciendo pactos. Espiritualmente se crean ataduras, lazos. Cordón de 3 dobleces no se rompe, pero aquí el tercero no es Dios, son espíritus inmundos. Porque la persona con la que se está uniendo en un acto tan preciado por Dios y que Dios dejó para dentro del matrimonio,
se está practicando con alguien que no tiene el Espíritu Santo. Por eso experimentan que no pueden alejarse de esa persona, no pueden vivir sin él o sin ella, que no son plenos o no están completos sin él o sin ella. Pactaron en sangre, pactaron en palabras: prometo que seré solo tuyo o tuya, no existirá nadie más para mí, no quiero estar con nadie más que no sea contigo, quiero estar contigo para siempre, seré solo tuyo, solo tuya, etcétera, etcétera, etcétera. Esas palabras atan a las personas, porque inconscientemente lo que estás haciendo es pactando y sellando luego los pactos en un acto que se llama fornicación. Ahora puede usted entender por qué tantas ataduras y por qué tantas personas ligadas a personas de su pasado que no logran romper con esas maldiciones. Solo hay una manera de romper con esos pactos: con otro pacto de sangre y palabra, de sangre y confesión, la sangre del Cordero y el confesar a Jesús como único Señor y Salvador. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué Dios nos pide que huyamos de la fornicación? Si ya somos hijos de Dios, inciso D, porque ya hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Sabiendo ahora la gravedad del tema, miren hermanos, esforcémonos. El tema es tan grave que Dios no solo ordena huir de la fornicación, aún ordena que si conoces a alguien que vive en fornicación y o adulterio, no te juntes con él, no te juntes con ella. Huye de ese tipo de personas también. Primera de Corintios 5, versículo 9 dice: os he escrito por carta que no se junten con fornicarios. Y entonces el apóstol Pablo aquí ve la necesidad de aclarar el punto. Versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien les escribo que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Dice al último: con el tal ni aún comas. ¿Qué se hace de esas personas? Huye. Dice que es hermano y anda de infiel, de adúltero. Dice que es hermano y vive en fornicación con la noviecita, con el noviecito, con la amante, con el amante. Dice que es pastor y anda de adúltero o fornicario. ¿Qué dice Dios que hagamos con esas personas? Ni aún comas con esa gente. Conozco un par de casos por ahí y prefiero guardar distancia. No los juzgo, no los condeno, pero hay esas personas, mire, preferible de quienes te rodeas, con quienes convives. Oremos por ellos. Y oremos por cada uno de nosotros, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que Dios nos guarde, que Dios te guarde, que Dios guarde a los tuyos,
Que Dios guarde a tu esposo, que Dios te guarde a ti, a tu pareja, a tu esposa. Que Dios guarde a tus pastores. Les pido tanto, oren por mi vida. Oro tanto por la vida de cada uno de ustedes. Jovencitos, señorita, les amo tal cual si fueran mis hijos. Los aconsejo, les enseño, los regaño, bromeo y juego con ustedes. Mi oración es que les vaya bien. No se unan en yugo desigual. El tema es delicado. Esa jovencita no teme de Dios. Ese jovencito no teme de Dios. Te va a hacer caer. Huye, huye, corre. Estás en peligro. Jovencito, señorita, honra a tus padres. Hónrate tú. Honra a Dios. Honra a la iglesia a la que perteneces, la iglesia de Jesucristo. Honra al que dio la vida por ti. Permítele a tus padres y permítele a tu pastor un día verte vestida de blanco, entrar al altar, bendecir tu matrimonio. Permítele a tus padres conducirte hacia el altar, entregarte a la persona que será tu esposo. Jovencito, hónrate y honra a la que un día será tu esposa. Espérala en fe, porque Dios tiene preparada esa doncella para ti. La virginidad no es una prueba de amor, es un regalo de bodas.